¿Qué arruinó tu inocencia? El día que mi propio padre me llamó, jodidamente estúpido. Me preguntó si necesitaba medicamentos y luego mi madre vino a defenderme. Lo que provocó que la tiraran al suelo. Recuerdo haber ido al garaje y coger su rastrillo de metal mientras mis 2 hermanas y mi hermano estaban acurrucados en un rincón. Mi papá siempre fue abusivo verbal y emocionalmente. Pero esa fue la única vez que puso sus manos sobre alguien. Regresé por la puerta gritando y con lágrimas en los ojos soldando un rastrillo de metal gigante que apenas podía cargar. Recuerdo que fue la primera vez que sentí una mala palabra salir de mi lengua. Te mataré si tocas a mamá una vez más. Siendo realistas, yo tenía 11 años y no podía hacer nada. Pero su comportamiento cambió. Mi hermana y mi mamá vinieron a detenerme. Recuerdo la mirada en los ojos de mi papá. Fue una mezcla de, ¿qué carajo vas a hacer?, seguido lentamente de, oh. La cagué. Simplemente salió por la puerta. Se subió a su auto y se fue a trabajar. Como todos sus hijos gritaban de terror alrededor de su madre. Su reacción fue correr en lugar de quedarse y resolver las cosas. Ese fue el día en que juré nunca ser un padre como él. Ahora tengo 3 hijos felices. Uno de los cuales está a 1 año de la universidad, a quienes prometo criar con nada más que amor, respeto y comprensión. Tiré pedos con sangre y mis padres pensaban que me habían violado el culo y luego aprendían lo que era la violación del culo y tenían que convencerlos de que no. Y se enteraban de que era solo por fisuras malas por limpiarme con demasiada fuerza. Estar acurrucado debajo de mi cama a altas horas de la noche cuando era un niño pequeño mientras escuchaba a mis padres gritar y golpearse entre sí en discusiones sobre facturas, préstamos y todas las consecuencias de sus estúpidas decisiones. Aquí igual, mi papá abusó tanto verbal y emocionalmente que mi mamá estalló. Estamos agradecidos de que sus acciones fracasaran porque, de todos modos, tenía 7 años. Juré que nunca me casaría. Luego conocí al hombre más dulce y gentil que devolvió la vida a un cachorro muy asustadizo, herido y gruñón, y hemos estado juntos 18 años. Hacer demasiadas preguntas demasiado temprano en la vida y tener una madre honesta. Para ser justos con mi madre, si hubiera sido menos honesta, habría encontrado una manera de obtener mis respuestas de todos modos. Una bendición y una maldición sin duda. Mi abuela era así. Le pregunté a mi madre qué es el sexo cuando tenía 8 años. Ella me respondió como si fuera una de sus alumnas, es maestra, y me dio un discurso sobre el sistema reproductivo y las ETS. Todo lo que tuve que decir fue, ¡qué asco! Mi despliegue en Afganistán. Bingo, ¿alguna vez has visto a niños iraquíes quemados sobre la mayor parte del cuerpo y a sus padres llorando sobre ellos? ¿Solo para tener que tratarlos y luego regresar con sus padres con amputaciones? ¿O suboficiales civiles llorando mientras se sienten medievales bajo su cuidado? ¿Pensando que simplemente los van a ejecutar porque no hablan americano? Acceso no supervisado a Internet desde una edad muy temprana. Sinceramente, me sorprende la cantidad de padres que ofrecen a sus niños pequeños teléfonos inteligentes con acceso sin filtros a Internet. Tenía un amigo cuyo hijo de 11 años estaba viendo Nopo y simplemente le restó importancia como si dijera, los niños serán niños. O podría ser un padre responsable y limitarlo. Ser abusado sexualmente en primer grado por un niño mayor. Luego tener que testificar ante el tribunal. Tuve que ir a terapia y asesoramiento obligatorios. Me convertí en un marginado en la escuela. Pasé de ser un niño seguro y vibrante a la persona retraída y tranquila que soy hoy. Escuché en las noticias que mi entrenador de surf salvavidas acaba de recibir 30 años de cárcel por ser pedófilo. Nunca nos tocó a mi hermano y a mí, pero seguí haciéndole preguntas a mi madre hasta que descubrí lo que significaba todo. ¡Oh mi Dios! Mi instructor de taekwondo fue arrestado por abusar sexualmente de un alumno de 12 años. Este tipo era venerado con el mayor respeto por cualquiera que lo conociera, incluyéndome a mí. Decir que me sorprendió fue quedarse corto. Si me preguntaras por clasificar a todos los que conozco según su capacidad para hacer tal cosa, una hipótesis muy extraña. Lo sé, estaría al final. Antes de Life Leak había un sitio web llamado Ogris. Tenía una pancarta con manos a las que les habían volado los dedos y el lema,
puedes manejar la realidad? Un enlace al costado decía, haga clic aquí para ver un vídeo de muestra. Creo que tenía 12 años. Así que alrededor del 2002. Ya había visto No Por, pero esto estaba en otro nivel. Decapitaciones, suicidios, solo un montón de muertes horribles y gráficas. No dormí durante unos días y quedé bastante traumatizada. Terminé buscando este tipo de contenido durante los siguientes años y realmente me insensibilizó a la violencia. Súper poco saludable. No creo que lo superé hasta que tuve 17 o 18 años. Supongo que mis padres se divorcian. Hay un antes. Recuerdos definidos que parecen brillantes y más felices y un después. Recuerdos que se sienten como realidad. También se divorciaron cuando yo tenía casi 11 años. Por lo que ya eran años de formulación y maduración. Tenía 8 años. Nunca me dijeron por qué se divorciaron hasta hace unos años. No hagas un negocio de vidrio si no vas a hacer bongs para papá. Así que realmente no tenía idea de por qué se separaron. Dijeron que no era por mi culpa. Pero claro, ¿qué otra explicación hay cuando tienes 8 años y ahora duermes en 2 habitaciones? Recuerdo claramente que la vida se volvió más difícil desde entonces. El diagnóstico de cáncer de mi madre. Sucedió cuando tenía alrededor de 13 años. Creo, no puedo recordarlo en lo más alto de mi cabeza. Estoy ahí contigo. Mi mamá tuvo cáncer de mama cuando yo tenía 13 años. El mundo entero se hace añicos en un instante. Hace un tiempo tuve un accidente de trineo con 10 amigos donde volé en el aire y aterricé en una cerca de alambre de púas y perforé la cabeza de mi pene con alambre de púas oxidado. Podía contar con que se parara allí y se riera de mí y nadie me ayudaría. Ese fue el día en el que supe con certeza que no había nadie en este planeta con quien pudiera contar. Diría que eso cuenta como perder mi inocencia. Que el vecino le disparara a mi perro y no poder hacer nada al respecto excepto llorar y darme cuenta de que el mundo era malo. Todavía extraño a mi Sasa. Mis vecinos mataron a mi perro cuando tenía 6 años. A mi papá todavía no le agrada y tengo 19. Contexto: mi perro finalmente rompió la cadena porque mis vecinos soltaban a su perro. Su perro procedía a caminar hacia mi perro y comenzaba a morder y ladrarle. Hasta que mi perro rompió la cadena y agarró a su perro. Básicamente, su perro jodió y se enteró y mi vecino mató a mi perro. Mi sobrino falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante mientras yo lo cuidaba. Tenía 13 años. Mi hermana mayor también falleció de SMSL. Solo quería hacerle saber que estudios recientes muestran que es causado por una deformidad, desequilibrio químico en el cerebro. No hay nada que usted ni nadie más pudiera haber hecho. Lo mejor para ti, amigo. Mis padres eran adictos al juego. Perdimos nuestra casa y eso me obligó a dejar la escuela para conseguir un trabajo que los ayudara a mantenerse. Me fui cuando ellos seguían jugando y mi hermana empezó también. Se merecen el uno al otro. Joder, apostar. Mi abuela hizo eso y lo priorizó sobre los pagos de la hipoteca. Por lo que perdimos la casa en la que crecí. Luego cumplí la mayoría de edad. Tenía un trabajo y no tenía medios para mudarme por mi cuenta. Mi abuela me usó como cajero automático humano para apostar más. El novio de mi abuela abusó sexualmente de mí cuando estaba en la escuela primaria. Se lo dije a ella y a mi mamá cuando tenía 15 años y me dijeron que me iba a enviar a un centro psiquiátrico por mentir. Bueno, 10 años después, en enero, al parecer también ha abusado sexualmente de mi hermana pequeña que tiene 11 años. Mi abuela todavía piensa que estamos mintiendo y le cree al 100%. Me golpearon brutalmente, algunas veces hasta dejarme inconsciente, cuando tenía 4, 5 y 6 años. Cuando era niño, mi madre conoció a un chico realmente genial. Salieron por un tiempo y todo estuvo bien. Al cabo de unos meses él la introdujo a las drogas y ella se enganchó. Una noche me despierto con una extraña sensación de que algo anda mal. Recuerdo correr a la cocina y verlo, parado junto a mi madre, golpeándola. Incrédulo y confundido, agarré un par de tijeras y lo apuñalé en los ojos. Cuando tenía 23 años, mi padre se hizo un agujero en el pecho y lo encontré en el bosque. A mi padre le fue bien económicamente y
En consecuencia, viví una vida bastante protegida y privilegiada. Asumí que los problemas del mundo eran cosas que podían resolverse fácilmente o que eran causados por cuestiones simples. Menospreciaba a las personas que no estaban de acuerdo conmigo y miraba el mundo a través de una lente en blanco y negro. Creía que había bien y mal, que eran fáciles de discernir y que a la gente le sucedían cosas malas porque hacían cosas malas. Mi padre fue reclamado por una dependencia alcohólica que finalmente lo llevó al suicidio. Todas nuestras oraciones a él y a Dios por su curación cayeron en oídos sordos. Vimos su declive durante 3 o 4 años hasta que finalmente no encontró ninguna felicidad fuera de la botella. Cuando pasó todo lo que pasó, tuve un duro despertar a la realidad del mundo. La moralidad es complicada. El dolor y la pena no se distribuyen equitativamente entre todos. Cada persona tiene una historia y un porqué. Todos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y asumir que yo sabía más que todos ellos fue nada menos que pura arrogancia. Además, mi relación con Dios y la religión se hicieron añicos por completo, debido a las circunstancias en las que crecí. Creía que Dios cuidaba de nosotros y que su camino era el mejor. O que Dios existe o no existe. Pero si existe, me enfrenté a la realidad de que a veces Él te mirará a los ojos después de tu súplica más desesperada y te dirá, no. Ha sido un largo camino que está lejos de terminar. Pero estoy agradecido de poder mirar el mundo ahora y aceptarlo mejor tal como es, en lugar de como me gustaría que fuera. Verme obligada a hacer la llamada para desconectar a mi propia madre después de que se pegó un tiro en la cabeza. Ella era mi todo. Antes de eso viví una vida muy protegida. Esa noche siempre se ha repetido una y otra vez sin cambios en el resultado. Definitivamente me destrozó como persona. Este octubre me acerco a los 5 años y todavía no hay un día en el que no haya pensado en ello. Si alguien más es un SOS o está considerando hacerlo, sepa que es muy amado y querido. Es una solución permanente a problemas temporales. Tendría que decir que mi padre intentó engancharme para perder mi virginidad cuando tenía 12 años. Él siempre había tratado de vivir indirectamente a través de mí y las personas que conocíamos y con las que estábamos eran en su mayor parte personas cuestionables. Ya era grande para mi edad y parecía mucho mayor de 12 años. La hermana mayor de mi mejor amigo tenía 18 años. Tenía muchos tornillos flojos y tenía fama de ser un poco puta. Y desafortunadamente para mí, se veía muy bien con un bikini rosa de 2 piezas. Y aparentemente ella me encontró lindo. Entonces, mientras sus padres y mis padres estaban con mi mejor amigo en la sala de emergencias, había contraído una intoxicación alimentaria. Ella se quedó en casa conmigo. Además, sin que yo lo supiera, ella había recibido la directiva de mi papá. Y el resto es historia. No estoy orgulloso de ello. Pero debido a las decisiones de mi padre, yo era alguien que se odiaba mucho a sí mismo. Me gusta pensar que estoy mejor ahora. Me gusta pensar que he encontrado la paz estos días. Ser abusado durante 8 años de mi vida por mi padre drogadicto. Estuve expuesto a muchas cosas debido a su adicción. Pero agradeceré al cielo todos los días que la rehabilitación realmente funcionó para él y que regresó como un hombre completamente diferente y fue un buen padre desde entonces. Ese hombre me enseñó mucho desde temprano, pero luego regresó y no solo compensó como era, sino que sigue siendo el mejor papá y abuelo. Me enseñó una de las lecciones más valiosas que necesitaba desesperadamente aprender. A veces es necesario sacrificar lo que más amo por aquellos a quienes más amo. Podría marcar la diferencia. Mi prima teniendo sexo lésbico con mi hermana frente a mí. Cuando tenía unos 12 años, era monaguillo en nuestra iglesia católica. El sacerdote se enfureció durante la misa por lo malos que eran los homosexuales y cómo debían evitarse a toda costa. Continuó explicando que ellos dirigían la sociedad. Regresé a casa y le expliqué a mi madre lo que pasó en la iglesia y lo que escuché del sacerdote. También le dije que no quería volver nunca más a esa iglesia. Ella sabía que, como adolescente gay, ya estaba sufriendo lo suficiente como para que la iglesia me lastimara más. Eso fue hace décadas. Nunca volví a ir a la iglesia. Ser intimidado por mis profesores. Desde muy joven me di cuenta de que los adultos son tan malos como los niños.
Fue un factor importante en mi decisión de no tener hijos porque sé que si viera a un niño pasando por lo que yo pasé, no estoy seguro de poder mantener la calma. Nacer mujer. Pero nacer mujer en una familia árabe musulmana apesta. Siempre me trataron como a una criada. Se suponía que mi única ambición era recibir una educación, casarme, ser ama de casa y no hacer absolutamente nada más que ser SAHM. No hay absolutamente nada de malo en eso. Pero no tenía absolutamente ninguna opción al respecto. Todo estaba planeado para mí. Añade el hecho de que estoy gorda. Fue mucho peor. Nunca fui lo suficientemente bueno para nadie. Me dijeron que nunca conseguiría un hombre, que nadie querría casarse conmigo, que mi familia nunca me amaría, etc. Luego mi madre murió cuando yo estaba en la escuela secundaria y tuve que dar un paso al frente y ser el mujer de la casa. Tenía que cocinar, limpiar, ir a la escuela y asegurarme de que mis hermanos hicieran sus tareas mientras constantemente sufría la peor parte del abuso físico y emocional en ese hogar. No creo haber perdido nunca mi inocencia. Si soy honesta, no hay manera de perder lo que nunca tuviste. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.